podríamos decir, el más importante es la osmolaridad. ¿Ok? Ya, veamos otra, chicos. Ok, otra vía secundaria. ¿Dónde está? En esta región, la región anteroventral del tercer ventrículo. ¿Ok? Es otra región que participa para regular el volumen de agua. En la parte superior de esta región, ¿qué es lo que se encuentra? El órgano cervical. Y en la parte inferior del AB3B, donde se encuentra el órgano vasculoso de la lámina terminal. Y entre las dos estructuras, ¿qué núcleo tenemos, chicos? El preo, ¿correcto? También participa el bulbo raquídeo con sus neuronas que constituyen los centros de control, porque también los cambios de presión arterial tienen que ver con la liberación de ADH. No se olviden que otro nombre tiene la antidiurética. Vasopresina. Es porque genera vasopresión, ¿verdad? Vasoconstricción. También participa en este control esta molécula. ¿Qué es esta molécula, chicos? Es un péptido, es un octapéptido, es una hormona. ¿Cómo se comporta? Vasoconstrictor también. Y también retiene sodio. Y si retiene sodio, retiene moléculas de agua. ¿Ok? Otra característica de estas estructuras, ¿qué es lo que no tienen? La barrera hematoencefálica, que es una especie de control de regulación de las sustancias que se van a poner en contacto con el sistema nervioso. Estas estructuras no lo tienen. O sea, eso quiere decir que los cambios que experimenta el plasma no tienen este control. Fácilmente van a ser detectados por el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. Entonces quiere decir que fácilmente detectan el aumento de la osmolaridad. Ya. Veamos otra, chicos. Ok. Ya. Nosotros también tenemos la capacidad de liberar antidiurética cuando nuestro cuerpo experimenta una reducción de la presión arterial. O si no, también puede ser que experimentemos una reducción del volumen de sangre. O puede darse las dos situaciones de manera simultánea. ¿Cómo hacemos eso? A través de los llamados reflejos cardiovasculares, ¿verdad? Detectan cambios en la presión arterial, detectan cambios en el volumen sanguíneo y tenemos nosotros estos receptores. Los vasoreceptores, otros receptores a nivel cardiopulmonar. ¿Y dónde se encuentran estos?
cañado aórtico, seno carotídeo, y en estas cavidades las aurículas del corazón. Y los estímulos, ¿por dónde viajan, chicos? Nervio vago, nervios, y estos llevarán estos cambios, estos impulsos, estos estímulos hasta el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo participa esta estructura, núcleo del... Ya, veamos la siguiente, chicos. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el principal estímulo, verdad, para liberar ADH? El principal estímulo es el cambio en la osmolaridad. Solamente una modificación del 1% significa la presencia de ADH en cifras importantes en la sangre. En cambio, fíjense, ¿cuánto debe disminuir el volumen de sangre para que se constituya en un estímulo importante? El 10%. Acá, el cambio que yo requiero es del, y acá yo requiero el 10%. Aparte de la osmolaridad, de la presión arterial y del volumen sanguíneo, tenemos que recordar que hay otros estímulos para que nuestro cuerpo secrete ADH. Veamos la siguiente. Y aquí está, en la columna de la izquierda, todo lo que me provoca incremento de ADH en el cuerpo. Los primeritos, estas no podemos olvidar, es el aumento de la osmolaridad. En segundo lugar, tiene disminución de volumen, disminución de presión arterial, o cuando experimentamos náuseas, ¿no? que son una de las cosas que podemos experimentar ya vivimos en diciembre, ¿verdad? En diciembre todo el mundo, ¿a qué lo invita? A comer, ¿verdad? A comer. Todo el mundo prepara comida, todas las organizaciones preparan reuniones y comidas, ¿verdad? Hipoxia, esto sí que es poco frecuente, ¿no? Hipoxia. Y los medicamentos. Ahí está la morfina, que es uno de los medicamentos que ustedes van a usar en ciertos casos. Esta nicotina no. A ver, ¿quién fuma del grupo? Nadie. No es malo. Quiere decir que no va a haber problemas con los incrementos de hormonas antidiuréticas, ¿verdad? Y la última, si le investigaron en internet a la ciclofosfamina, ese es un medicamento, ¿no? Es un inmunosupresor que ustedes van a usar en aquellos pacientes que son sometidos a trasplante. Entonces, para controlar el rechazo del órgano trasplantado, uno de los medicamentos que se usa es la ciclofosfamina, ¿ok? Que es un inmunosupresor. Entonces, además de ese efecto farmacológico desarrollado por la ciclofosfamida, ¿qué también puede provocar? Un aumento de los niveles de antidiurética en el cuerpo. Entonces, eso es un ejemplo de que es un detalle que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque ¿qué puede estar provocando la ADH en este paciente? Retención de agua. ¿Ya? Y eso puede provocar cambio en el paciente, ¿correcto? Y en la columna de la derecha, ¿qué tenemos, chicos?
los factores que reducen la presencia de ADH en el cuerpo. ¿Qué es lo primero? Y es fácil, ¿no? Es lo opuesto que está acá. Lo mismo con el volumen de sangre, con la presión arterial. ¿Dónde están los cambios? Acá. El alcohol, ¿verdad? También ya viene diciembre. ¿Qué se consume en diciembre? Vino, ¿verdad? Y entonces el alcohol, ¿qué me va a provocar, chicos? Menos ADH. Quiere decir que no voy a retener agua. Significa que voy a tener más agua en la orina. Y por eso tendré poliuria. Por eso que cuando uno toma le da Y por eso iremos frecuentemente al servicio higiénico, ¿no? Más orina, ¿no? Más alcohol, más orina, ¿verdad? ¿Por qué más alcohol, más orina? Porque se reducen los niveles de ADH. Ahora veamos este medicamento, que ya tiene algún tiempo. ¿Para qué se lo usa? Para controlar la hipertensión. Pero en la actualidad lo que más se usan son los inhibidores de ECA, como el enalapril, que es un inhibidor de la enzima conversora o convertidora. Si usamos enalapril, el cuerpo no forma angiotensina 2. ¿Ok? Y entonces, si no hay angiotensina 2, ¿qué es lo que no va a haber? Vasoconstricción. No va a haber retención de sodio, entonces no hay retención de agua. Quiere decir que no aumentará el volumen de plasma. ¿Ok? Ya. ¿Qué más? Otro medicamento es el haloperidol, que es un medicamento que lo utilizan, que lo manejan los psiquiatras, ¿verdad? ¿Y para qué lo utilizan a este medicamento? Es para controlar problemas psiquiátricos, ¿no? Esquizofrénicos, ¿no? Para tenerlos tranquilos, ¿verdad? Pero también se lo puede usar en la familia, ¿verdad? Aquellas personas que no logran dormir bien de noche, ¿verdad? Entonces se despiertan de madrugada, hacen ruido, ¿verdad? Y despiertan a las personas que tienen que descansar, reponerse, ¿verdad? Y que tienen que... ¿A qué vas a levantar un chico hoy día? Hay que levantarse a las 5. Tan tarde te levantas vos. Es que me acosté a las 4. Bueno, ya. Se levantar a las 5, prepararse, ¿verdad? Ok. Ya. Y entonces le indican para esa persona que se despierta de madrugada, dice el doctor le dice a la familia, póngale unas gotitas de haloperidol para que se quede tranquilo en la noche, no se despierte en la noche, ¿correcto? Ok. Ya, vamos con otra, chicos. Ok. Bien, vamos a referirnos algo sobre la C. Ok. Y entonces, sabemos que lo que ocurre con la ADH y los riñones, por ahí no es suficiente. Y entonces esto tiene que complementarse con el desarrollo de la C, ¿verdad? Y si nosotros experimentamos C, ¿qué vamos a nosotros a ejecutar? Ingestión de agua, ¿verdad? Y vamos a ingerir agua es a través del mecanismo de la C. Y entonces las dos acciones nos favorecen a nosotros, que es la retención del agua y la ingesta de agua, ¿no? Con eso hacemos una corrección adecuada de la disminución del agua en el cuerpo.
parte de nuestro sistema nervioso central está en la capacidad de detectar el cambio de la osmolaridad para nosotros desarrollar la sed. Primero porque el hipotálamo también posee esto. El centro de la sed, que está relacionado con la misma región que lo vincula con la antidiurética, que es la región anteroventral del tercer ventrículo, ¿verdad? Y lo involucra también al núcleo supraóptico. ¿Qué parte del núcleo supraóptico? La región anterior y lateral, ¿verdad? Ahí dice preóptico. Perdón, preóptico. Ok, ya. ¿Dónde está el preóptico, chicos? En el liencejo. En el liencejo. Está entre el subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal. También está involucrada esta estructura. ¿Ok? Y entonces, así como nosotros habíamos revisado los estímulos para la secreción de ADH, también tenemos, ¿verdad?, un grupo de estímulos para la sed. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y ahí está, chicos. Miren, corresponde a la tablita 29, raya 3. Ahí vayan marcando. No, tú no pasas de la página 1. Bueno. Ajá, pasó eso. Ok. Y entonces aquí a la izquierda tenemos todo aquello que me provoca la sed. ¿Sí? Y es lo mismo comparado con la liberación del ADH. El incremento de la osmolaridad, la disminución del volumen sanguíneo, la disminución de la presión arterial. ¿Qué más? Aquí está la angiotensina 2, ¿verdad? Que tiene que estimular los órganos del centro de la sed, la sensación de sequedad de la boca. También habla de la sequedad de la faringe, también se habla de la sequedad del esófago. ¿Ok? Ya. ¿Y qué es lo que me provoca reducción del mecanismo de la sed? Lo contrario ya, ¿verdad? La disminución de la osmolaridad, el aumento del volumen plasmático, el aumento de la presión arterial, una reducción de la concentración de angiotensina 2 y la distensión gaseosa. Es decir, algo que me provoque la sensación de plenitud y de llenura a nivel de la cavidad gástrica, ¿verdad? Ya, veamos la siguiente. Ok. Entonces ahí está para vincularnos con la angiotensina 2, ¿verdad? Si uno experimenta una disminución del volumen plasmático, eso significa ¿y qué es lo que se estimula? El sistema, renina, angiotensina. ¿Qué falta por acá, chicos? Aldosterona. ¿Ok? Ya. Y esta molécula, ¿la conocen, chicos? El péptido natriurético atrial. ¿Qué es lo atrial, chicos? ¿Lo han estudiado en fisiología? No, todavía no. Es auricular. ¿Sí? ¿Tú lo estudias? ¿No? Ya, entonces quiere decir que es una molécula donde se forma en las aurículas. Ya. ¿Qué es lo que hace esta molécula, chicos? Miren el término. NAD, ¿qué significa? Sodio. ¿Qué pasa con el sodio? Que eliminamos el sodio. Eso es lo que hacen esas moléculas. ¿Ok? Y si eliminamos sodio, ¿qué molécula también eliminamos, chicos? Agua. Entonces, por eso es, ¿verdad?
si yo tengo menos volumen plasmático, ¿cómo responde el cuerpo, chicos? Disminuyendo la cantidad de este péptido, ¿no? ¿Ok? También lo pueden encontrar con las siglas, ¿no? P, A, N, ¿verdad? O si no, siguiendo ese orden, P, N, A. Entonces, fíjense, esta angiotensina 2, ¿qué me puede estimular? Significa que la angiotensina 2, ¿qué cosa es? Es una molécula. Y esta molécula es un que sí que me estimula la C. Ok, vamos con otra, chicos. Ok. Ya, y estas estructuras, los vasoreceptores, ¿qué es lo que me detectan, chicos? Ok. Y entonces, por medio de estímulos nerviosos, ¿verdad? Esto me va a estimular ¿qué cosa? ¿Qué más también? ¿Dónde están esas estructuras, chicos? En el bulbo. También tenemos nosotros receptores. ¿Ya? ¿Y esto qué me detectan, chicos? Los cambios del volumen de sangre y los estímulos, ¿a dónde van? Ok. Vamos a la siguiente, chicos. Esta me toca. Sí, Ya, los hormonoreceptores, ¿verdad? Entonces los hormonoreceptores, ¿dónde están estas estructuras? En el hipotálamo, ¿verdad? Y esto me detectan los cambios que me van a estimular ¿a quién? Al órgano vaculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical, ¿correcto? Ya. A ver, ¿qué más tenemos nosotros? También tenemos hormonoreceptores en las vísceras, ¿verdad? Y esto se pone en contacto con el área y el núcleo tracto. Ya, veamos la siguiente, chicos. A ver. Los cambios en la hormonalidad son los que me van a desarrollar el comportamiento de ingerir agua. ¿Ok? Entonces, fíjense, uno de los principales componentes de la hormonalidad en el plasma, ¿cuál es, chicos? Es el sodio. Recuerden la cantidad de sodio en el plasma, ¿se acuerdan, chicos? 142 milimoles. o miliequivalente. ¿Verdad? Y conjuntamente con el cloro, ¿se acuerdan la cantidad de cloro en el plasma? 106 milimoles. Sumo las dos, tengo más de 200, casi 250. Y las dos representan casi el 80% de la... Ya, por eso es que si se modifica el nivel del sodio en el plasma y esa modificación me lleva a un incremento solo de 2 miliequivalentes, quiere decir que si pasa de 142 a 144, ¿eso qué me desencadena? El mecanismo de la célula. Ese cambio, esa modificación se llama umbral. El umbral de la osmolaridad para que yo experimente ingesta de agua, ¿no? Necesidad de consumir agua. Ya, veamos la siguiente, chicos. Ok. Ingestión y pérdida de líquido. Veamos otra. Ok. Y entonces aquí está ingreso del agua.
chicos, ¿de qué depende este ingreso que está acá? De los alimentos. De los alimentos. La mayor parte es de la necesidad de consumir agua. No, la mayor parte, ¿no? Y la otra parte nosotros la producimos. La producimos. ¿Dónde la producimos, chicos? En las microfonía. ¿Ok? Entonces, promedio, en total, necesitamos que ingrese un poco más de 2 litros de agua, ¿no? Exactamente 2.300 mililitros. ¿Ok? ¿Cuánto eliminamos, chicos? 2.300. También tenemos que eliminar un poco más de 2 litros de agua. Eso quiere decir que se trata de un balance hídrico. Ese es un balance hídrico. ¿Cuánto pierdo por la piel, chicos? Pierdo este volumen, que es normal, a través de esta situación clasificada como insensible. Eso quiere decir a través de la evaporación, a través de la difusión de las moléculas de agua. También yo pierdo 350 mililitros de agua, moléculas de agua en forma de vapor de agua. Ya mismo vamos a empezar a producir sudor, ¿no? Ya viene la temperatura de casi 40 grados centígrados en Guayaquil. Y en diciembre corremos el riesgo de comer comidas contaminadas, ¿verdad? Sí saben que en los lugares que venden comida, esa comida no se prepara en ese momento, ¿verdad? Ya la tienen elaborada y la tienen almacenada, ¿no? La tienen almacenada en sistemas de refrigeración. ¿Ok? ¿Cuánto nosotros orinamos? Un poco más de 1 litro, casi 1 litro y medio. Veamos la siguiente. ¿Qué es eso? Es la cadena respiratoria. ¿Dónde está? En la mitocondria. En el único sistema. La mitocondria. Chicos, ¿qué células no tienen mitocondrias? Muchachos, ¿qué pasó? No, pero las nuestras. Está bien lo que se llama procariotas. Pero las nuestras, ¿qué células nuestras no tienen mitocondrias, chicos? No sé si estoy bien. Habla nomás. Las células adiposas. Las células adiposas, ¿no? No, sí tienen. Las células nerviosas, en vez de mitocondrias, tiene otro nombre. A ver, ¿qué fue, chicos? A ver, Verónica, ¿qué fue? ¿Cuál de sus células no tiene mitocondria? Natalie,
¿Qué fue? La retina. Christopher, Manuel, ¿dónde está Manuel? Jocelyn, ¿qué fue Jocelyn? Jonathan, Estefanía, muy bien. Hola. Hola. ¿Lo quieres intentar? Hola. Los glóbulos rojos. Está dando por teléfono. Discúlpeme que estoy en clase. Si quiere entender esto. Los glóbulos rojos. Doctor. Vive. Los glóbulos rojos. Perfecto. Nuestros glóbulos rojos no tienen mitocondrias. ¿Ok? Entonces, si no tienen mitocondrias, no tienen cadena respiratoria. ¿Correcto? Ok. Nosotros ya sabemos que en la glucólisis se produce NAD reducido. Ese NAD reducido lo utiliza la cadena respiratoria, utiliza estos hidrógenos para que con el oxígeno forma el agua. El ciclo del ácido cítrico me proporciona 3 moléculas de NAD. NAD reducido, o sea, quiere decir que el ciclo me proporciona también 3 moléculas. El ciclo del ácido cítrico forma una molécula por aquí. Que es el FA reducido, produce una. Y entonces, de esta molécula me interesa este átomo, el hidrógeno, y este hidrógeno también se encontrará con el oxígeno y forma, y tengo otra molécula. ¿Correcto? Por eso es que se habla de agua metabólica, como agua producto del metabolismo, ¿correcto? Ya, vamos a la siguiente. No solamente que la glucosa contribuye con la formación de moléculas de agua, también contribuyen los líquidos. Doctor, Sí. en la diapositiva anterior decía que la página 131, pero no está ese grado. A ver, regresamos. Esta Ajá. es de Harper. Ah, Ya, es Harper. Saquen los 2 libros entonces. Saquen los 2 libros. Es Harper. Es Harper. Ya, entonces todas estas moléculas que nosotros las consumimos con los alimentos, los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, todas ellas contribuyen con la formación de agua en el cuerpo. ¿Qué volumen de agua se produce por el metabolismo? 200 mililitros. ¿Correcto? Ya. Veamos otra, chicos. Ok. Ya estuvimos hablando de la pérdida insensible y eso es un rango, ¿no? De 300 a 400. ¿Cuál es el promedio ahí? 350. ¿Ok? Y ¿quién me evita que yo pierda muchas moléculas de agua por la piel? El colesterol. ¿Y cuándo es que me puede desaparecer el colesterol, chicos?
una quemadura. Entonces ya no tengo colesterol, entonces ya no pierdo ese volumen de agua, sino que puedo perder litros de agua. ¿Cuánto puedo perder? 3, 4, 5 litros de agua. Quiere decir que eso me lleva a un estado de deshidratación. ¿Ok? Respiración. Igualita la pérdida, ¿ves? De 300 a 400 promedio, 350. ¿Ok? Ok. Y entonces, aquí un poco influye el clima frío. Si yo tengo 20 grados centígrados de temperatura, significa que en el ambiente tengo menos de 47 milímetros de mercurio de vapor de agua. Yo tengo 37 grados centígrados, pero el medio ambiente que me rodea tiene 20. Significa que yo tengo 47 milímetros de mercurio de presión de vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa con el frío? Yo pierdo moléculas de agua, me deshidrato. ¿Correcto? Ya, entonces, veamos la siguiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que experimentan las moléculas de agua a nivel de las células que están en la epidermis? Este proceso que es de la difusión. Entonces, las moléculas de agua difunden a través de las células de la piel. ¿Con qué propósito? Difunden es para hidratar aquellas células más superficiales de la piel, ¿no? Pero se van de largo, ¿no? Y eso ya se llama evaporación. ¿Ok? Ya. Veamos la siguiente. Aquí está lo de la temperatura, ¿no? Aquí estamos nosotros. Tenemos en promedio la temperatura corporal de 33 grados centígrados. Y con esa temperatura tenemos esta presión de vapor de agua. Pero si el medio exterior, el medio ambiente, es de 20 grados centígrados, las moléculas de agua que están en el medio ambiente tienen una presión de... Por eso es que yo pierdo agua. Ya. Veamos la siguiente. El sudor. Normalmente pierdo 100 mililitros de agua, pero ya en diciembre vamos a tener nosotros casi 40 grados, ¿verdad? Y entonces ahí voy a perder ¿cuánto? Puedo perder 1 litro o hasta 2 litros de agua por hora. Y entonces ahí le va a ir bien a las empresas que venden agua, ¿verdad? Vamos a consumir más agua. ¿Ok? En las heces normalmente pierdo 100 mililitros. Pero si mi intestino lo contamino con virus, con bacterias, ¿verdad? Con parásitos, voy a tener ese problema. Y entonces ya no pierdo 100 mililitros, pierdo litros de agua. ¿Correcto? Ya, veamos la siguiente. Normalmente el tubo digestivo está secretando 9 litros. ¿Cómo es que estoy secretando 9 litros? Entonces comienzo a sumar. Saliva, ¿qué volumen de saliva produzco yo? Serán 3 litros, 2 litros. El estómago, ¿qué volumen es la secreción gástrica? 1 litro, 2 litros. La secreción biliar, ¿qué volumen de agua tiene? La secreción pancreática, ¿qué volumen de agua tiene? La secreción intestinal, ¿qué volumen de agua tiene? Ya. Si sumo todas esas secreciones, yo voy a tener varios litros de agua. Ya. Toda esta secreción normalmente se retiene. Normalmente se retiene. ¿Quién retiene la mayor cantidad de agua? Ya. Y algo me retiene el colon.
A la final yo elimino, porque esta es otra fuente de información, quedémonos con la de Guyton, que dice que yo elimino 100. ¿Ok? Pero si yo tengo una infección viral en mi aparato digestivo, entonces yo no voy a retener esos 8 litros, sino que los pierdo, los elimino. Y si los pierdo o los elimino, voy a quedar deshidratado. ¿Correcto? Esos son problemas comunes de nuestro medio, que ustedes van a ver en los servicios de emergencia. ¿Quiénes son los más expuestos? Los bebitos, los niñitos, ¿verdad? ¿Ok? Ya, veamos la siguiente, chicos. ¿Ok? Si yo no consumo mucha agua, entonces yo estoy deshidratado, y entonces, ¿cuánto puede decir mi volumen urinario? Ya no será de 1400 como es normalmente, sino que será de 500 mililitros. Es más, si yo estoy muy deshidratado, es probable que no forme orina. O sea, por eso es que cuando va el niñito deshidratado a la emergencia, ¿verdad? No se olviden que ustedes son los primeros que los ponen en emergencia, son a los internos. Y entonces, ¿quién va con el niñito? Generalmente es la mamá. Es raro todavía el papá. La mamá es la que va. Y entonces, una de las cosas que se le pregunta a la mamá es si está orinando. Entonces dice la mamá, ni me acuerdo, dice cuándo fue la última vez que oriné. Entonces es una señal de que está muy deshidratado. ¿Ok? Todo lo que no tiene agua, ¿qué agua va a eliminar por el riñón? ¿Ok? Y en cambio hay otras personas que consumen agua. Consumen agua hasta por si acaso, ¿no? Consumen bastante agua, entonces ellos están bien hidratados. Entonces como tienen mucho volumen de agua, entonces ellos también no solamente que limitan 1 litro y 400 mililitros de agua, sino que limitan varios litros de agua, ¿correcto? Ok. Ya, veamos la siguiente, chicos. Jonathan, ¿qué te pasa, Jonathan? Entonces, básicamente nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa esto, chicos? Ya. Es a través de la sed y a través de la hormona vasopresina que nosotros conseguimos, ¿verdad?, controlar el volumen de agua en nuestro cuerpo, ¿sí? Veamos la siguiente. ¿Cuáles son los compartimentos que están en nuestro cuerpo? El extracelular y el intracelular. Yo no sé por qué se me fue acá esto. El intracelular que comprende. ¿Habrá sido la computadora? A ver, sigamos otra, chicos. Ok. Entonces, aquí está explicado por qué es que el bebito le afecta la deshidratación. Es porque el 73% de sus moléculas, ¿qué son, chicos? Agua. Es agua. Mientras más me Entonces, si él se deshidrata, es un peligro para él. Porque ese bebito o esa nena puede fallecer si no se repone un volumen de agua adecuado. ¿Correcto? Ok. ¿Verdad? Y la presencia de agua también, ¿de qué depende? Del sexo y de la edad, ¿no? Ya, veamos otra, chicos. Aquí tenemos lo mismo, ¿verdad?
Recuerden que todo este volumen de agua, ¿de qué depende? De los ingresos de agua y de la eliminación de agua. ¿Cuánta agua tenemos dentro de la célula, chicos? 28 litros. ¿Cuánta agua tenemos en el líquido intersticial? ¿Y cuánta agua tenemos en el plasma? Si sumamos todo esto, nos da 14 litros, ¿verdad? Y si sumamos los 14 con los 28, ¿cuánto me da, chicos? Que es el volumen de agua que tenemos en promedio, ¿correcto? Más o menos. Eso depende del peso, de la edad, del sexo y de la presencia de tejido adiposo. Veamos la siguiente. ¿Ok? ¿Sí hicieron la corrección aquí, chicos? ¿Está corregido? A ver, ¿qué era lo que había que corregir ahí? ¿Qué corrigieron, chicos? El texto, ¿qué dice? El texto dice otra palabra aquí, ¿verdad? Entonces lo adecuado y lo correcto es que en vez de intracelular, borramos eso y colocamos intraocular. Este compartimento, ¿qué volumen de agua tiene? Esto es como un espacio virtual, que experimenta cambios, oscilaciones, ¿ok? Ya, veamos otra, chicos. Ok. Entonces, dentro de la célula, ya habíamos mencionado que ahí hay 28 litros. Ese volumen de agua, ¿cuánto me representa porcentualmente? Ya. ¿Y esta agua dónde se encuentra, chicos? En esa cantidad de células que tiene nuestro cuerpo. Ya. Veamos otra. Ok, ahora tenemos el otro compartimento que es el extracelular, ¿verdad? ¿Cuántos litros tengo en el extracelular, chicos? 14 litros. ¿Esos 14 litros cuánto me representan? Ok, en el líquido intersticial, ¿qué volumen de agua tengo? Ok, y eso también se puede representar como las. ¿Cuánta agua tengo en el plasma? Y eso también se representa como. Ok, vamos con la siguiente, chicos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Volumen sanguíneo. Entonces, en la sangre, ¿cuánta agua tengo yo? 5 litros. Parte de esa agua, ¿dónde está? ¿Se acuerdan cuánta agua tengo en el plasma, chicos? ¿Cuántos litros tengo? 3, perfecto. Entonces, ¿me faltan? ¿Cuántos litros me faltan ahí? 2. ¿Dónde está esa agua, chicos? En las células que están en la sangre, ¿verdad? Y las células que más predominan en la sangre son los eritrocitos. Veamos la siguiente. Hematócrito. ¿Ya? Entonces, esto es un procedimiento de laboratorio, ¿verdad? Aquí usamos unos tubitos pequeños y esos tubitos pequeños se llaman capilares. ¿Sí? Entonces, hacemos que a esos capilares ingrese la sangre. ¿Cómo se llama esa propiedad del agua? Digo del agua porque el principal componente de la sangre es el agua. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad del agua o de la sangre que permite a la sangre ingresar al capilar? Ustedes estudiaron el agua en el colegio, estudiaron las propiedades del agua. Se llama capilaridad. ¿Y de qué depende la capilaridad? ¿Ya? ¿Qué pasa
entre una molécula de agua y otra molécula de agua? Se asocia. Tiene fuerzas de adhesión, ¿no? Fuerzas de adherencia, fuerzas de cohesión. Eso tiene el agua. Adelante. A ver, veamos, chicos. Y entonces, esos capilares también se llaman tubos de Maillard. Son unos tubos bien pequeñitos, ¿verdad? Que los van a usar en el próximo semestre. Ahí van a hacer eso, chicos. ¿Ok? Y entonces, esos tubitos, ¿a dónde los llevamos? A la centrífuga. Hay que centrifugar para separar en dos porciones, ¿verdad? Una porción queda arriba, que es el plasma, y otra porción queda abajo, que son los glóbulos rojos que están apelotonados, unidos unos con otros, ¿verdad? Pero esa parte de los glóbulos rojos, que se conoce como hematócrito, solo representa el 96%. ¿Por qué el 96%? Porque el 4% es plasma que queda atrapado entre los glóbulos rojos. ¿Correcto? ¿Ok? Y el hombre tiene en promedio un 40%. Galton lo expresa de otra manera, ¿no? 0.4. ¿Ah? Pero ustedes, el informe que van a tener en los laboratorios es así: 40%. Mujeres un poquito menos, 36%, ¿verdad? Y si tenemos este problema quiere decir exceso de glóbulos rojos. Entonces, como tenemos exceso de glóbulos rojos, el hematócrito será superior a estos valores, ¿correcto? Y si se trata de un paciente con anemia, los valores serán inferiores, ¿correcto? Ya, veamos la siguiente. Otra. Ok. No se ve muy bien. Ok. Líquido extracelular. Aquí vamos a hablar de otras sustancias que están presentes en nuestros líquidos. Entonces, en el líquido extracelular, ¿qué es lo que se destaca? La presencia de este catión, de ese electrólito que es el sodio, y la presencia de este anión que es el cloruro. ¿Qué grupo son ustedes? Ya hicimos la práctica, ¿verdad? Y este fue uno de los elementos que nosotros usamos, los cloruros. ¿Se acuerdan? Me parece que fue en la tercera de trabajo práctico. Ahí hubo que hacer la demostración de los cloruros. ¿Y qué hicimos para demostrar la presencia de cloruros? Usamos un reactivo. ¿Cómo se llama ese reactivo? Nitrato de plata. ¿Qué color se desarrollaba cuando colocábamos nitrato de plata, me parece, en el líquido que estaba en el frasco? Blanco o blanquecino, ¿verdad? Eso demuestra la presencia de los cloruros. Los cloruros pasaron del tubo de ensayo al frasco. ¿Okay? Porque al comenzar el experimento, los cloruros estaban solo en el tubo de ensayo. Transcurrido una hora, los cloruros que estaban en el tubo de ensayo pasaron al frasco. ¿Ok? En el líquido intracelular, ¿qué llama la atención, chicos? El catión potasio. ¿Y por qué esta diversidad? El sodio predomina en el líquido extracelular y el potasio predomina en el líquido intracelular. ¿Cuál es la explicación de esa diversidad? ¿Por qué sucede eso, chicos?
Eso, por esa proteína, chicos. Ya, esa proteína que está aquí en la membrana. Mira. ¿Qué otro nombre tiene esa proteína? Aparte de bomba, sodio y potasio. Sodio, potasio, ATPase. Esa proteína constantemente, ¿qué es lo que hace? Agarra el sodio que está dentro de la célula y lo transporta al líquido extracelular. Lo contrario, agarra este cachito de potasio, no vamos a usar esa palabra, chicos. Ese potasio que está en el líquido extracelular y lo traslada ¿a dónde? Al líquido intracelular. ¿Ok? A ver, veamos otra diapositiva. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces en la sangre también encontramos fosfolípidos. Estos fosfolípidos están en unos complejos de moléculas llamadas lipoproteínas, ¿verdad? Si yo digo complejos de moléculas, quiere decir que son estructuras formadas por varias moléculas. Y una de esas moléculas son los fosfolípidos. El colesterol también está en la sangre y también forma parte de esos complejos de moléculas llamados lipoproteínas. Una de esas lipoproteínas es la HDL. HDL que transporta colesterol. Otro complejo de moléculas, otra lipoproteína, LDL, que también transporta el colesterol. ¿Ok? ¿Qué son las grasas neutras, chicos? ¿A qué se llama así grasa neutra? A los triglicéridos. Se llaman así porque no tienen cargas, eléctricas. También tenemos nosotros moléculas de glucosa, la urea, que es importante porque es la que me permite controlar la cantidad de amoníaco, de amonio. El amoníaco, el amonio no puede quedar libre porque si no nos afecta a nuestras neuronas y no nos va a permitir estar aquí en la carrera de medicina, ¿no? Si nos afectan las neuronas. Ya. Y entonces, ¿de quién se encarga eso? La molécula de urea. El ácido láctico que resulta del metabolismo de la glucosa, el ácido úrico, la creatinina. Nosotros en la primera clase práctica hicimos un cuarto experimento. ¿Se acuerdan del cuarto experimento? Ya. ¿Cuál es el propósito de medir la densidad urinaria, chicos? ¿Cuál es el objetivo? Es estudiar, evaluar la función de qué órgano, del riñón. Ya, porque una de las funciones de los riñones es la concentración. Y si los riñones fallan, no trabajan bien, no concentran. Ya, ¿y eso cómo lo estudiamos? A través de la medición de la densidad urinaria. ¿Ok? Nosotros también podemos evaluar la función renal midiendo los niveles de urea, midiendo los niveles de, o sea, quiere decir que nosotros tenemos varios parámetros para investigar el trabajo de los riñones. ¿Ok? Si la urea se me empieza a elevar,
Si el ácido úrico se me empieza a elevar, si la creatinina se me eleva, ¿qué me está indicando eso? Que los riñones no funcionan bien, ¿correcto? ¿Qué más tenemos acá nosotros? La bilirrubina. ¿De dónde se forma la bilirrubina, muchachos? A ver, rápido. Penicilina. Sí, bro. Eso, el grupo E, correcto. ¿Y en qué proteína está el grupo E? Vamos, Nico, hablen de la hemoglobina. Entonces, ¿cuál es la vida de un glóbulo rojo, chicos? 120 días, o sea, ahí el glóbulo rojo se destruye, queda libre la hemoglobina y entonces la hemoglobina se fragmenta en el E y en la globina. Y el E se va a transformar en bilirrubina. ¿Ok? ¿Se saben la canción de la bilirrubina, chicos? Se la voy a tomar cuando hagamos la lección. ¿Quién quiere cantarla? Que es la lección de los compartimentos. Y las sales biliares, chicos, ¿a partir de qué moléculas se forman sales biliares? Entonces lo dijimos. Estas moléculas, ¿a partir de qué moléculas se forman? Las sales biliares. Amén. Perfecto. Entonces, aquí está el colesterol, chicos. El colesterol en el hígado, cuando llega al hígado, ¿no? El HDL lo lleva al hígado y en el hígado el colesterol, parte del colesterol se transforma en sales biliares, que son moléculas importantes para que funcione ¿qué enzima, muchachos? La lipasa pancreática. ¿Ok? Ya. La presencia de los ácidos biliares facilita la acción catalítica de la lipasa pancreática. Ya, veamos otra, chicos. Ya me estoy cansando, chicos. Quiere decir que vamos a cambiar quién habla. Van a hablar ustedes. ¿Dónde están? Es que algunos están en la feria, a veces no hay. Siga. A ver, miren, no. Miren la tablita. 25, 2. Y entonces, ¿qué tenemos ahí, chicos? ¿Qué tenemos ahí, chicos? Miren, sodio, ¿qué cantidad hay en el plasma? Milimoles. O también puedo decir miliequivalentes. ¿Ok? Y en el líquido intersticial, ¿cuánto tengo? Milimoles o miliequivalentes. ¿Ok? ¿Por qué esta diferencia, chicos? Perfecto. Es por las proteínas. ¿Qué carga eléctrica tiene este catión? No, positivo. Positivo. Pero las proteínas son negativas. ¿Y nuestras proteínas? Son negativas. Ok. A ver, ahora sí, vamos avanzando. Jonathan, ¿verdad? Jonathan. Pues avancemos otra, chicos. De proyector, ¿Ya le moviste? ¿Otro? Ya, ahí está. Miren la presencia de la proteína en el plasma y miren la presencia de la proteína en el líquido. ¿Ok? Quiere decir que yo tengo más proteína en el plasma y menos proteína
en el líquido especial. ¿Qué carga eléctrica tienen mis proteínas? Negativa. Entonces ahora, Jonathan, regresamos a la primera, pero a la primera de los cuadritos. Y entonces, carga positiva y las cargas negativas de las proteínas. Y entonces esas proteínas son responsables de que aquí existan 142 milimoles de sodio, y como acá tengo menos proteínas, son las responsables de que aquí existan 139 mil equivalentes de sodio. ¿Qué también vamos a analizar, chicos, aquí? Es el cloro. ¿Cuánto tengo de cloro en el plasma? Y entonces, ¿cómo hago el análisis aquí? ¿Qué carga eléctrica tienen los cloruros? ¿Qué carga eléctrica tienen las proteínas? No tienen la misma carga. Y entonces por eso es que va a haber más cloruros. ¿Dónde va a haber más cloruros? Porque estos cloruros difunden por la membrana y vienen al líquido intersticial. Entonces en el líquido intersticial habrá más cloruros. ¿Correcto? Chicos, esto ya lo analizamos, ¿verdad? Cantidad de sodio en la célula y cantidad de sodio en el líquido extracelular. Esta es la membrana. ¿Cuál es el factor responsable de esta diferencia de la concentración del sodio? Ya lo dijimos. Eso, es la proteína sodio, potasio, ATPase. Y la misma explicación podemos hacer con respecto al potasio. Esta es la concentración de potasio dentro de la célula y esta es la concentración de potasio fuera de la célula. ¿Quién es responsable de esa desigualdad de los niveles de potasio? Sodio, potasio, ATPase. ¿Ok? Vamos avanzando. Ok. Ya quédese allí nomás. ¿Ok? Si nosotros sumamos las distintas concentraciones de todas estas moléculas, de los cationes y de los aniones presentes en el plasma, yo tengo este total. ¿Correcto? Quiere decir que esta es la osmolaridad del plasma. ¿Cuántos es más o menos si uno redondea ahí? 300. Pero a este dato yo tengo que hacerle una corrección. ¿Se acuerdan ustedes del factor de corrección con respecto al cloruro de sodio? Richard propone que es 19.3. ¿Quién dice otra explicación? Vamos, chicos. ¿No trajeron el gaito hoy día? Ah. No se olviden que todos estos capítulos están en gaito. Después vamos a estudiar el 31 y ese también está en gaito. ¿Ya encontraron? 0.93. Y entonces uno multiplica la osmolaridad total. Este es un dato no corregido por el 0.93 y debe darme aproximadamente esto, ¿no? 282, ¿verdad? No se olviden que todos estos niveles son osmolaridades no corregidas. El siguiente cuadrante son osmolaridades corregidas. ¿Cuándo es que quedaron a hacer la primera lección práctica, chicos? El martes. La primera lección práctica. Mañana martes. No, el otro martes. Mañana es la lección. Mañana teoría.
Y la otra semana la práctica. Sí. Sí. Y el otro martes no creo. Ok. A ver, sigamos. Y entonces, sigamos acá. Ok. Los cálculos quedan para la lección práctica. Ah, ya. ¿Sí? Los cálculos de osmolaridad. Ya. Entonces yo voy a preguntar osmolaridad de cloruro de sodio al 0,9%. Osmolaridad de glucosa al 5%. O sea, si yo pregunto osmolaridad, se quedan en este nivel. ¿Sí? Quiere decir osmolaridad no corregida. Y a otro estudiante le voy a preguntar, calcule la osmolaridad corregida de la solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Ok? Y de la solución de glucosa, chicos, ¿habrá que hacer corrección? No. No, porque es una sola molécula. Entonces, cuidado, pues ahí pregunto yo, calcular la osmolaridad corregida de la solución de glucosa al 6% y vayan a hacer la corrección, ¿no? ¿Ok? Y para otros, ¿cuál será la tarea? Calcular la presión osmótica. ¿Correcto? Ok. Ya, ahora sí, vamos avanzando. Vamos a avanzar. Efectos de... ¿Qué tiene efecto de? Era lo que habíamos dicho nosotros. Ok. Que en el plasma existen más proteínas, ¿no? Y en el líquido intersticial hay menos proteínas. Que nuestras proteínas tienen estas cargas eléctricas negativas. Y esa es la explicación, ¿verdad? ¿Por qué en el plasma hay más cation sodio? Y en el líquido intersticial hay un poquito menos de sodio. Y es la explicación en cuanto a los aniones, ¿verdad? Que tienen cargas negativas, porque hay un poquito menos de cloruro en el plasma y hay un poquito más de cloruro en el líquido intersticial. ¿Ok? Ya, veamos la siguiente. ¿Para qué era este gráfico? Ya, esta es de Harper. Esto es de Harper, chicos. No lo vayan a buscar en Gaico. Es de Harper. Ok. Ya, entonces fíjense aquí, chicos. Si hablamos de nuestras proteínas, ¿qué pH tenemos nosotros? Lo normal, de 7.35 a 6.55. Quiere decir que yo me encuentro en este rango, chicos. Y este es un aminoácido. Es una molécula de las varias moléculas que tiene una proteína. Por ejemplo, la colaina, que tiene 3.000 aminoácidos. Tiene 3.000 aminoácidos, quiere decir que parte de sus aminoácidos son moléculas de ácido aspartico, ¿no? No sé cuántos ácidos asparticos tendrá. Puede tener 100 ácidos asparticos, 50 ácidos asparticos, no lo sé. ¿Ya? Pero miren, como mi pH es ligeramente alcalino, miren las cargas eléctricas que tiene el ácido aspartico. Es un pH 735, 745. ¿Cuántas cargas positivas tiene? Una. ¿Cuántas cargas negativas tiene? ¿Qué predomina, chicos? Las cargas negativas. Y eso es analizando solamente el ácido aspartico. Esa es la razón. ¿Por qué es que nuestras proteínas tienen un predominio de cargas eléctricas negativas? ¿Okay? Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. ¿Correcto? Ok. Entonces, ahora olvidémonos de nuestro cuerpo, ¿ah? Y ubiquémonos en la clase práctica.
Cuando hicimos el primer trabajo práctico, ¿qué proteína usamos en el primer trabajo práctico, chicos? La gelatina, ¿verdad? Nosotros usamos dos tipos de proteínas. La gelatina en el primer trabajo práctico y la albúmina en el tercer trabajo práctico. ¿Ok? La proteína, la gelatina del primer trabajo práctico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso estuvo en el frasco? Ahí colocamos gelatina. ¿Qué más colocamos? El azul de bromofenol. ¿Y qué otra molécula colocamos ahí, chicos? ¿Se acuerdan? Colocamos un ácido. ¿Qué ácido colocamos ahí? El ácido clorhídrico. Si yo coloco ácido clorhídrico, la solución que está en el frasco, ¿qué pH va a tener, chicos? Ácido. Es porque yo lo provoqué. ¿Cómo lo provoqué? Al poner ácido clorhídrico. Miren acá. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Entonces, miren lo que ocurre acá. Este es un aminoácido en contacto con un líquido ácido. ¿Qué carga presenta? Observe. Positivo. Entonces, la proteína gelatina en el primer trabajo práctico, ¿qué cargas eléctricas tiene? Chicos, en el trabajo práctico Tiene positiva porque es tiene ácido. carga positiva porque está en contacto con un medio, y ahí vemos, ya, es la molécula de un aminoácido. Un aminoácido que es uno de los integrantes de la gelatina. ¿Qué carga tiene? Positivo cuando se encuentra en un medio ácido. Entonces, esto es importante para el análisis. ¿Correcto? Ya. Y entonces, como tiene carga positiva y usamos el ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico está en contacto con el agua, ¿qué experimenta esa molécula, chicos? Vamos, piensen en una de las propiedades del agua. La solvatación. Quiere decir que el cloruro se rodea de, los protones se rodean de agua. ¿Ok? Si la proteína en el frasco tiene carga positiva, ¿cuál de los dos elementos, cloruro y protones, van a pasar a la copa? ¿Cuáles? A ver, Jonathan. Entonces hay que analizar desde el punto de vista de carga eléctrica. ¿Cuáles ácidos que estás hablando? A ver, ¿qué dice con respecto a ese análisis? Las proteínas tienen cargas. ¿Los cloruros qué carga tienen? ¿Los protones qué carga tienen? Piensen entonces. Los protones. Los protones. Y nosotros usamos una molécula que cambia de color. ¿Cuál es esa molécula? El azul de bromofenol, que va a tomar un color más amarillo, va a ser más amarillo en un medio ácido. ¿Y cuál será más ácido? ¿La copa o el frasco después de 2 horas que dura el experimento? ¿A dónde habrá más protones? Después de 2 horas. Porque
Las proteínas no van a pasar el papel celofán. La gelatina no pasará el papel celofán. La gelatina se queda en el frasco. ¿Quién sí puede atravesar el papel celofán? Tú tienes que analizarlo desde el punto de vista de carga eléctrica. ¿Serán las que tienen carga negativa como los cloruros? ¿Pasarán el papel celofán? Los cloruros no tendrán problema porque ¿qué carga tienen los cloruros? ¿Verdad? Se pueden asociar a las cargas que tiene la proteína. ¿Y los protones qué carga tienen? Se van a asociar con la proteína que tienen carga positiva. Se repele. Entonces los cloruros, ¿a dónde se desplazan? Hacia la copa. Por eso es que al terminar el experimento se veían dos tonalidades. ¿Cuál era la tonalidad más oscura y cuál era la tonalidad más clara? ¿La del frasco o la copa? ¿Cuál era más clara? ¿La copa o el frasco? La copa. ¿Por qué la copa? Porque va a tener presencia de más protones. Y si tiene más hidrogenones, quiere decir que va a ser más ácido. Y si es más ácido, quiere decir que las moléculas de azul de propanofenol desarrollan más color amarillo. ¿Correcto? Ya. Vamos a la siguiente, chicos. Ya. ¿Qué dice acá? Que dentro de la célula va a haber poco sodio. ¿Ok? En cambio, la célula, ¿qué es lo que más tiene? Potasio. Y nosotros ya hemos indagado la respuesta de eso. ¿Quién es el causante de eso? Es sodio, potasio, ATPase. Ya, veamos otra, chicos. Esta es la proteína sodio, potasio. ¿Qué tipo de proteína, chicos? Porque es una cosa que tenía que averiguar. Es una glucoproteína. Quiere decir que es una proteína que tiene carbohidratos y también tiene aminoácidos. Quiere decir que sodio, potasio, ATPase, que es una glucoproteína, es un ejemplo de proteína conjugada o de proteína compuesta. Ya, veamos otra. ¿Qué es esto, chicos? Ok. Que la presencia de las moléculas del agua está en relación con estos factores: presión hidrostática y presión coloidosmótica. La coloidosmótica también se la denomina oncótica. ¿Ok? Y entonces, la presencia de esos factores influye sobre el volumen de agua en el líquido intracelular, el líquido extracelular. ¿Correcto? Ya. Veamos la siguiente. Algo que dice el proyector, ¿no? Porque esto no es azul. ¿Ok? Tú le haces algo a los proyectores. Ya, entonces, veamos, chicos. En el agua arterial, el agua difunde desde los vasos sanguíneos al líquido intersticial. ¿Por qué las moléculas de agua se desplazan en ese sentido? Es por este factor. Y este factor es la presión hidrostática. ¿Qué valor tiene ahí? 37. Y en cambio hay otro factor que favorece
el retorno del agua. ¿Y esa qué presión es, chicos? La corredor osmótica. ¿De qué depende la corredor osmótica? De las proteínas. También se llama osmótica. Ya. 37 mide la presión hidrostática, ¿no? Milímetros de mercurio. ¿Y qué dice ahí, chicos? En la presión corredor osmótica. ¿Cuál predomina? La hidrostática. Por eso es que las moléculas de agua van desde el plasma al líquido intersticial. ¿Qué pasa en el lado de las venas? Que yo ya no tengo en el lado de las venas, ya no tengo la presión hidrostática de, sino que tengo ahora, pero la presión generada por las proteínas no cambia. En el lado arterial, ¿de cuánto es? 25 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y en el lado venoso es igualito. Entonces, ¿quién predomina en el lado venoso? La presión osmótica. Por eso es que las moléculas de agua retornan desde el líquido intersticial al plasma. Y ustedes tendrán pacientitos con una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. ¿Qué tienen esos niñitos, esas niñitas? Una enfermedad que afecta la función de los glomérulos. Entonces, estos niñitos pierden proteínas, pierden albúmina. Y si pierden proteínas, pierden albúminas, se va a afectar esta presión. ¿Cómo se llama esta presión, chicos? Entonces ya no tendrán este valor. Van a tener menos, porque tienen menos proteína, porque las proteínas se pierden con la orina. Y si tienen menos presión osmótica, quiere decir que en el lado venoso el agua ya no regresa al plasma. ¿Dónde se quedarán las moléculas del agua? En el líquido intersticial. ¿Y cómo se llama a eso? Esa retención de agua en el líquido intersticial. Edema. ¿Ok? Y eso se corrige cuando desaparezca la enfermedad. A ver, veamos otra, chicos. Ahí está. ¿Qué es esto de la presión hidrostática? La generan las moléculas de agua. Pero en nuestro cuerpo hay que sumarle esta presión que también genera el corazón, ¿verdad? Y entonces, el corazón, ¿qué es lo que hace? Y eso ejerce presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y eso es lo que permite que las moléculas del agua se desplacen desde el plasma al líquido intersticial. Ya, veamos la otra. Ok. Otro de los detalles que hay que recordar es esto. Ósmosis. ¿Y qué es la ósmosis? Es el traslado de moléculas de agua a través de ¿qué? De nuestras membranas. Nuestras membranas son selectivas. Permiten el paso del agua y permiten el paso de otras sustancias si es que existe ¿qué cosas? Si existen canales para la sustancia, si es que existen transportadores para la sustancia, ¿correcto? Ok. Ya. Y el agua, las moléculas del agua siempre van desde el sitio de mayor concentración de moléculas de agua hacia otro compartimento donde la concentración de las moléculas de agua es menor, ¿correcto?
Ya, entonces hay que estar atento con otras definiciones. A veces se considera en el soluto, ¿ya? Que las moléculas de agua van hacia qué compartimento, donde la concentración de soluto es mayor, ¿correcto? Ya, veamos la siguiente, chicos. Y ahí está. Acá no hay solutos, hay solo moléculas de agua, y acá tengo una solución con solutos, ¿verdad? Este soluto, ¿qué puede ser? Glucosa, cloruro de sodio, y entonces las moléculas de agua, ¿de dónde a dónde van? Podemos decir, desde el punto de vista de la tonicidad de la normalidad, desde el área hipotónica al área hipertónica, ¿correcto? Y si yo considero solamente moléculas de agua, ¿dónde tengo más moléculas de agua? Acá a la izquierda. ¿Dónde tengo menos moléculas de agua? A la derecha. Entonces, dicho de otra manera, la ósmosis es desplazamiento de moléculas de agua del sitio de mayor concentración de agua hacia el compartimento de menor número de moléculas de agua. Ya, veamos la siguiente. Y esto ya creo que ya lo realizamos. ¿Okay? Los osmoles. ¿Qué expresan los osmoles? Las partículas. Generalmente usamos son los miliosmoles. ¿Cómo se llama esto, chicos? Eso. Ok. Ya. Un mol de glucosa representa un mol. La glucosa no se disocia, no se olviden. Pero en cambio, el cloruro de sodio sí se solvata. Por eso es que una molécula de cloruro de sodio equivale a 2 miliosmoles. Esta solución o esta molécula, sulfato de sodio, también se solvata. Equivale a... Entonces los osmoles, ¿a qué se refieren? A la cantidad, al número de solutos, de partículas, ¿correcto? Ok. Y la subunidad que nosotros generalmente usamos son los miliosmoles. Ya, vamos a la siguiente. Ok. Entonces, en medicina hay ocasiones que usamos el término osmolaridad. Y cuando se nos ocurre, nos olvidamos de este término y nos acordamos del término acá. Es decir, que lo usamos de manera superpuesta. Pero lo que hay que recordar es que si usamos el término de osmolaridad, la relación con el volumen de agua se expresa en kilogramos. Pero si yo uso el término osmolaridad, utilizo otra unidad que son los litros. ¿Ok? Ya, vamos con otra, chicos. Ok. Y hablamos de la presión osmótica. ¿Cómo calculamos la presión osmótica en un laboratorio? Vamos a la otra. Bueno, desapareció, parece salir. ¿Okay? Ya, esto ya calculamos nosotros. No se olviden que cuando hablamos de cloruro de sodio, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los dos osmoles. ¿Sí? ¿Qué más? Que hay que hacer la corrección en soluciones salinas, ¿no? Okay, que es 0,93 para el cloruro de sodio. Ya, veamos otra. Ok. Ya lo habíamos dicho. El 80% de la osmolaridad plasmática, ¿de qué depende? Del catión sodio y del anión cloruro.
Y la osmolaridad del líquido intersticial también depende de esas dos partículas. Y en cambio, en lo referente a las células, la osmolaridad en la célula, el 50% depende de este otro catión, que es el potasio. Ok, vamos con otra. Ok. Ya. Y entonces, si hablamos de cationes y aniones y al plasma, nos vamos a referir al cloro y al sodio. Entonces, habrá momentos en que estas dos sustancias están implementando y estarán formando la molécula de cloruro y sodio. Pero habrá otro momento en que esos dos componentes van a estar separados por sus interacciones con el agua. Y entonces no sabemos cuánto estará como cloruro y sodio, cuánto estará como anión, cuánto estará como catión, ¿verdad? Y entonces eso hay que corregirlo, ¿ok? Y entonces tenemos valores de osmolaridad corregida en los diferentes compartimentos. Veamos otra. Ok. Ya. Cada sustancia ejerce esta presión osmótica, ya sea el sodio, el potasio, la glucosa, la proteína. Ejerce 19.3 milímetros de mercurio. Veamos otra, chicos. Ya usamos nosotros estas soluciones en la práctica. Usamos la cloruro de sodio que usamos fue la del 0,85%, ¿verdad? Que se considera isotónica. También usamos solución de glucosa al 5%, ¿verdad? ¿Por qué se llaman isotónicas? Porque si hacemos los cálculos de la osmolaridad, debe darnos un valor cercano a esto, ¿no? A 282 milimoles por litro de agua. ¿Ok? Y nuestras células, si están en contacto con estas soluciones, no van a aumentar de volumen ni van a disminuir de volumen. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por qué casi siempre nosotros vamos a usar soluciones isotónicas. Casi siempre. Ya, veamos la siguiente. Entonces, ahí está el glóbulo rojo en contacto con solución isotónica, ¿verdad? ¿Qué indica la flecha? Que ingresa una molécula de agua y paralelamente una molécula de agua abandona a la célula roja. Veamos otra, chicos. En cambio, las hipotónicas, la que hemos usado nosotros, el cloruro de sodio 0.4%. Si yo calculo la osmolaridad de esta solución, su osmolaridad debe ser inferior a la que tenemos nosotros, ¿correcto? Veamos la siguiente. Ok, ¿qué pasa aquí? En la célula, en medio de una solución hipotónica, ¿qué pasa con el flujo de moléculas de agua? Las moléculas de agua van desde el compartimento extracelular hacia el intracelular. Y entonces la célula se mueve turgente y puede seguir ingresando agua hasta que se destruya la célula. ¿Correcto? Ya, veamos otra. La solución hipertónica, la que usamos nosotros, es cloruro de sodio al 1.2%. ¿Qué es la que ustedes van a usar cuando se justifique usar? ¿Al 10% o al 50%? ¿No? Depende de la emergencia, ¿correcto? O también depende de lo que hay. A veces hay que usar lo que hay, ¿correcto? Ok. Y entonces, estas soluciones hipertónicas, ¿a qué se refiere?
a que su osmolalidad es superior a la que tenemos nosotros, ¿no? Superior a 280 milimoles por litro de agua, ¿correcto? Vamos con la siguiente. Entonces, miren lo que pasa. Esta es la célula. ¿Qué le pasa a esta célula? Está deformada. ¿Por qué está deformada? Porque significa exactamente es la salida del agua intracelular al espacio extracelular. Y ese proceso se llama crenación. ¿Cómo se llama la célula? Crenocito. Esa forma de la célula se llama un crenocito. Veamos otra, chicos. Y ahí está, ¿verdad? Si nuestros glóbulos rojos están en contacto con soluciones isotónicas, no le va a pasar nada al glóbulo. Pero si los glóbulos rojos están en contacto con una solución hipertónica, ¿qué pasará a los glóbulos rojos? Se vuelven crenocitos. Y si los glóbulos rojos están en contacto con una solución, aumentará el número de moléculas de agua dentro del glóbulo rojo. Y eso nos va a llevar a una hemólisis. Veamos otra, chicos. Entonces, los líquidos isosmóticos es lo mismo, ¿verdad?, que el isotónico, parecido, solo que poseen una osmolaridad igualita. Hiperosmótico cuando la osmolaridad es mayor a la que esté en el cuerpo, en las células. Hiposmótico cuando la osmolaridad es inferior al cuerpo o a las células. ¿Correcto? Veamos otra, chicos. Okay. El mismo ejemplo, ¿verdad? Soluciones isotónicas, ¿qué le va a pasar a la célula? No habrá cambios. En la célula hipertónica, ¿qué pasa con el volumen de la célula? Se modifica, se reduce. Y en soluciones hipotónicas, ¿qué le pasará a la célula? Su volumen aumenta y aumentará hasta que se destruya la membrana. Ya, veamos otra, chicos. Ya, entonces, los cambios que pueda experimentar la osmolaridad deben ser corregidos si estamos bien de salud, ¿verdad? Si estamos bien de salud, estos cambios que experimenta la osmolaridad deben corregirse en cuestión de segundos o de minutos. Eso quiere decir que nuestro hipotálamo funciona bien, ¿verdad? Que detecta el aumento de la osmolaridad, que se estimula la sensación de la sed y se libera la ADH. ¿Ok? Si experimentamos la sensación de la sed, ingresa el agua. El agua entrará en contacto con el intestino, ingresa a la célula intestinal y después va a ser transportada por la sangre a todos los tejidos. Desde que consumimos el agua, desde que el agua se encuentra en el intestino, ¿cuánto se demora para conseguir el equilibrio osmótico por medio de la hidratación oral? Es de 30 minutos. Hola. A ver, veamos la siguiente. Hasta ahí llegamos, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Sí, dígame. Disculpe,